Vamos a otro tema. La Organización Mundial de la Salud ha manifestado su preocupación por una posible nueva variante del coronavirus denominada como Mu. Hasta ahora se han notificado casos en países principalmente en Sudamérica. Estamos en contacto con Flavio Salazar para analizar este tema. Él es inmunólogo, director alterno del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, vicerrector de investigación en la Universidad de Chile. Flavio, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bien, importante tener esta conversación porque cada cierto tiempo empezamos a escuchar de nuevas variantes del coronavirus, pero es necesario colocar en contexto de qué se trata o qué tanta preocupación hay que tener al respecto. Puntualmente, ¿qué es lo que se sabe sobre esta nueva variante? Bueno, primero decir que el virus propiamente tal tiene una capacidad de ir mutando, de ir cambiando a medida que se va propagando en las diversas poblaciones, generando a veces capacidades distintas. En general las mutaciones son aleatorias, o sea, se producen sin ninguna función específica, pero producto de estas mutaciones a veces aparecen variantes que contienen mutaciones que hacen que el virus pueda ser más agresivo, pueda tener una mayor capacidad de replicación, pueda invadir mejor los tejidos, etc. Y eso son lo que constituyen las variantes, ya sea de preocupación, o variantes que la Organización Mundial de la Salud estudia en forma más cercana porque son potencialmente más peligrosas que otras. En este caso, la variante Mu es una variante que se detectó primero acá en Latinoamérica, en Colombia, y que ha tenido una capacidad de expansión en ciertos países que la hacen principalmente motivo de preocupación porque en su material genético contiene mutaciones que pueden ser peligrosas, aunque no se ha demostrado todavía en la práctica que sea más peligrosa, más infecciosa o más mortífera que otras variantes. Por lo tanto, por ahora se está estudiando y no hay una conclusión de que esta variante sea, por ejemplo, más peligrosa que la variante Delta, por ejemplo. Ya, ese es un punto súper importante porque no sé desde cuándo ya se tiene información de que está circulando esta variante. Lo pregunto porque con Delta inmediatamente se encendieron todas las alarmas porque se tuvo la sensación de que se estaba propagando muy rápido. En este caso pareciera que no es tan así. ¿Qué es lo que se sabe? Esta variante se detectó a principios de este año en Colombia, o sea, ha pasado bastante tiempo y en algunos países solamente comienza a dominar. Ahora, siempre hay una como especie de competencia entre las variantes locales de un país u otro que hace que una población más grande tenga una variante determinada respecto a otra. A diferencia de la variante Delta, que fue detectada en un país como la India, pero luego donde ha entrado, en Europa principalmente, en Estados Unidos, rápidamente y en un corto periodo de tiempo ha dominado y ha sido la principal, digamos, variante que ha invadido ciertas poblaciones. En este caso está todavía por verse si realmente esta variante es de mayor preocupación porque todavía se ha diseminado solamente en algunos países de la región y no hay todavía evidencia, digamos, demostrada de que sea más peligrosa o que sea más infecciosa que otra. Yo creo que en el fondo estas noticias las vamos a ir escuchando constantemente con diferentes nombres de diferentes letras griegas, ¿no es cierto?, donde vamos a ir viendo nuevas variantes, porque eso se sabe que va a aparecer, pero no todas ellas van a ser peor o van a generar un recrudecimiento de la pandemia. Pero siempre hay que estar atento porque no se puede descartar que entre todas estas variantes que se puedan generar aparezca alguna que sea distinta y más peligrosa. En este caso yo creo que todavía estamos en una situación de investigación y no de alarma. Sí, dentro de lo que uno revisa en distintos artículos publicados sobre esta variante, hay un aspecto que llama la atención, donde dicen que tiene una constelación de mutaciones que indican propiedades potenciales de escape inmunológico. Y ahí me surge la duda, ¿hay ya información respecto a cómo estaría enfrentando las vacunas a esta variante o todavía es muy pronto como para sacar conclusiones al respecto? Bueno, es que lo que pasa es que una cosa es la teoría que se genera a través de los análisis, digamos, de la secuencia. Uno entiende cómo está formada la proteína de este virus y en modelajes uno puede determinar de que tiene mutaciones que pueden ser peligrosas porque están relacionadas a la molécula en la cual el sistema inmune bloquea cuando nosotros nos vacunamos o cuando tenemos una respuesta inmunológica. Ahora, eso es teórico. Lo importante es qué es lo que se genera en la práctica. La respuesta inmune
es muy compleja. La respuesta inmune no genera un solo anticuerpo contra una sola proteína, sino que genera una serie de estrategias que colaboran entre ellas. Por lo tanto, que tenga algunos elementos de escape no significa que las vacunas no la cubran. Hasta el momento, por lo menos, lo que nosotros sabemos de variantes mucho más agresivas, como la variante Delta, es que la mayoría de las vacunas cubren, por lo menos parcialmente, y en forma, digamos, positiva, la protección de las personas. No hay evidencia hoy día demostrada en individuos de que esta variante Mu sea, de alguna manera, escape a las vacunaciones. Eso todavía no se ha demostrado, y yo creo que lo que hay solamente es preocupación debido a que hay información que indicaría de que ese riesgo pudiese existir, pero obviamente hay que probarlo en la realidad. Sí, claro, en el fondo hay que ir viendo en el momento qué es lo que va pasando, como que cada país termina siendo como una especie de laboratorio natural para ir evaluando qué es lo que ocurre con las vacunas. Y ahí le quiero plantear también la duda por lo que está pasando en Israel, porque hay harta preocupación, se han enfrentado ahora un récord diario de contagios de COVID-19 y claro, ¿por qué llama tanto la atención lo que pasa en Israel? Porque era uno de los lugares que estaban con un mayor porcentaje de población vacunada. ¿Cómo entender ese fenómeno que se está dando allá? Bueno, hay dos elementos que podemos analizar. Uno es que, si bien es cierto, hay rápidamente una gran proporción de la población se vacunó, también, al igual que en Europa, hay una alta resistencia de ciertos grupos a vacunarse. Por lo tanto, hay un grupo minoritario, pero importante, que no se ha querido vacunar y no se vacuna y constituye un reservorio de poder infectarse claramente. Eso por una parte. Por otra parte, se ha observado que en este recrudecimiento del número de casos, el número de casos graves y de muerte ha bajado mucho. Por lo tanto, se está dando lo esperado de que la vacuna a lo menos protege contra caer en hospitalizaciones o morirse. Y eso es mucho más importante porque en el fondo descongestiona los hospitales y da espacio para poder tratar otras enfermedades crónicas, ¿no es cierto?, tan prevalentes como el COVID, y genera menos daño. Pero claro, es peligroso que se generen nuevas infecciones con estas variantes porque nuevas mutaciones podrían generar variantes que sean más peligrosas. Entonces, ahí lo importante es profundizar en el tema del número de personas vacunadas y hacer seguimiento de los casos graves para ver si realmente estamos más protegidos con las vacunas que los no vacunados, que es un poco la evidencia que uno tiene a nivel mundial. Claro, y ahí es donde también surge la duda o el debate en torno a las dosis de refuerzo, porque una de las grandes interrogantes es si finalmente también se va perdiendo la inmunidad después de mucho tiempo en que las personas se han vacunado. En el caso de Israel fue diciembre cuando partieron con los primeros vacunados. ¿Es esa también una alternativa a explorar que pueda explicar lo que está ocurriendo en ese lugar? Bueno, yo creo que desde el punto de vista científico, y la OMS así lo ha dicho, no hay una evidencia contundente que diga que la inmunidad se pierde. Yo sí he escuchado acá también otros expertos que opinan lo contrario, basado en algunos elementos específicos. O sea, en el fondo lo que están midiendo son los niveles de anticuerpos circulantes. La respuesta inmune, como lo vuelvo a decir, es más compleja que los anticuerpos. Los anticuerpos es una parte de la respuesta inmune, pero no está la respuesta inmune. Probablemente ante una agresión, aunque uno tenga anticuerpos bajos, probablemente lo que se espera desde el punto de vista teórico de la inmunología es que nuevamente se desate una nueva expresión de anticuerpos y los anticuerpos suban, al igual que como pasa cuando uno se pone la tercera dosis. Por lo tanto, el ponerse una tercera dosis hoy día, si bien es cierto, ya fue debatido y es un hecho hoy día, va a proteger aún más a las personas. Eso no cabe duda porque se ha demostrado que con cualquiera de las vacunas se generan fuertemente nuevos niveles de anticuerpos. Ahora, que las personas que se vacunaron al principio estén totalmente desprotegidas, yo lo dudo, pero todavía es una materia para discutir y debatir entre los especialistas. Ya, para ver ahí el análisis y viendo en el fondo qué es lo que está ocurriendo. Ahora, otra de las dudas que también están planteadas en torno a la variante Delta es qué es lo que pueda ocurrir en nuestro país, especialmente hacia mediados de septiembre, estoy pensando fiestas patrias, porque había algunos cálculos que se hacían mirando la experiencia internacional, cuánto tiempo demoraba en transformarse en la variante dominante en los países donde han tenido rebrotes del coronavirus. Y había algunos cálculos que decían 6 semanas. Se hacía la estimación acá en nuestro país y tendía a coincidir con el 18-19 de septiembre. ¿Es eso así? ¿Cuál puede ser la evolución que tenga Delta mirando lo que ha sido la experiencia internacional? Lo que pasa es que esta posibilidad está condicionada por múltiples factores, no solamente por el tipo de virus, sino que tiene que ver con por ejemplo, los niveles de vacunación.
los niveles de personas que se han preinfectado, o sea, que han sido positivos para COVID. Tiene que ver también con las variantes que ya están circulando, con su capacidad de ser infecciosa o no. O sea, la variante Delta no es lo mismo si tiene que competir con una variante que es poco infectiva, aunque tenga que competir con las variantes que tenemos en Chile dominantes, como la P1, ¿no es cierto?, la Andes, que han sido altamente infecciosas. Entonces, todos esos elementos ponen dudas respecto a hacer cálculos muy específicos. O sea, el riesgo existe, y en eso concuerdo, puede venir brotes si en el fondo no nos preocupamos, pero nadie puede decir qué va a pasar en septiembre o en octubre, porque, como te digo, no se conoce todas las factores y variantes que van a afectar cómo se comporte la pandemia en el futuro. Lo que es bueno es que hay una proporción importante de las personas que están vacunadas, yo creo que eso otorga cierto grado de seguridad, pero las medidas, ¿no es cierto?, que se tienen que tomar de prevención, el uso de la mascarilla, el distanciamiento, se tiene que mantener porque el riesgo, como usted lo menciona, no se puede descartar. Muy bien, hay que estar atentos entonces ahí, no relajarse pese a que estemos pasando por un buen momento epidemiológico. Muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema y por aclarar todas estas dudas. Que esté muy bien, Flavio. Muchas gracias a ti. Buenos días. Que estén bien. Adiós.